Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo acto de perspectivas, donde en esta ocasión para hablar de las previsiones para el segundo semestre. Permitidme, antes de comenzar, que agradezca al Instituto de la Ingeniería de España que hoy nos acoge en este espacio especialmente simbólico por su vinculación con el conocimiento, la innovación y el progreso. Y en especial, señora Díaz, presidenta del Instituto, muchísimas gracias por acogernos un año más. Es un placer compartir esta jornada con todos los socios y socias que formáis parte de nuestro proyecto de banca cooperativa y que hoy nos acompañáis. Vuestra confianza y compromiso es el motor que impulsa nuestra entidad. Vivimos tiempos en los que la actualidad económica es noticia y condiciona nuestras vidas y, por supuesto, nuestras inversiones. Cada día recibimos noticias sobre mercados, tipos de interés, conflictos geopolíticos o nuevas tendencias que están transformando la economía y nuestra forma de vivir. Es por eso que queremos que encuentros como este que hoy hacemos tienen un valor muy especial, porque nos permiten analizar el contexto con perspectiva y comprender mejor qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso, entender el presente es la mejor manera de prepararnos para el futuro. En Caja de Ingenieros creemos firmemente en una forma de hacer banca distinta, basada en asesoramiento, en un trato próximo y de calidad, y un acompañamiento en los distintos momentos vitales para tomar las mejores decisiones. Y precisamente por eso Caja de Ingenieros ha sido reconocida como la primera entidad financiera de España en calidad de servicio de asesoramiento, según el estudio EQUOS de Estiga, con una puntuación de 8,93, muy por encima del sector, donde el sector bancario español tiene de nota media un 7,84. Se trata de un reconocimiento que nos enorgullece, más allá de los resultados financieros que ahora nuestro director general Juanjo Llopis nos explicará. Y este espíritu es el que queremos trasladar hoy, un espacio de reflexión compartida, donde ponentes y socios y socias podamos poner en común nuestra visión, experiencia y perspectiva sobre el entorno actual. Muchas gracias por vuestra asistencia. Señora presidenta, de nuevo, muchas gracias. Y a continuación paso la palabra a Juanjo Llopis. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. Y también sumarme a los agradecimientos que ha expresado Carlos al Instituto de la Ingeniería por acogernos un año más y a su presidenta, Maricruz Díaz, que hoy aquí presente también en este acto. Muchas gracias por acompañarnos. También a nuestra consejera del Consejo Rector de Caja de Ingenieros, Sara Gómez, que también nos acompaña como acostumbras. Muchas gracias, Sara. Y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más. La verdad es que es un auténtico placer estar aquí y bueno, pues compartir y humanizar las finanzas, compartir un espacio, compartir conocimiento, compartir conversaciones, en el fondo relacionarnos. La verdad es que es un auténtico placer hoy este encuentro y poder compartir con vosotros algunos de los avances también que hemos conseguido en este último año como Caja de Ingenieros. En Caja de Ingenieros sabemos que los resultados no son un fin en sí mismos, sino la consecuencia de hacer las cosas con rigor, coherencia y con una visión a largo plazo. Y sobre todo son el reflejo de la confianza de nuestros socios y socias que depositáis en nosotros cada día. Y si hablamos de resultados, pues la verdad es que presentábamos ahora recientemente en la Asamblea General de Socios los resultados correspondientes al ejercicio 2025 de Caja de Ingenieros, en el que la verdad es que estamos especialmente satisfechos del desempeño. Hemos conseguido un resultado de 26,5 millones de euros, que la verdad nos refuerza la solvencia, la solidez de nuestro balance y nos permite consolidar el modelo de banca cooperativa en un contexto económico que ha continuado marcado por la incertidumbre y los cambios constantes. Pero más allá de las cifras y los beneficios, que al final no dejan de ser un medio para alcanzar ese servicio, decimos que en las cooperativas nuestro primer beneficio es el servicio a los socios y las socias. Hay un dato especialmente relevante y que nos llena de orgullo, ya que contamos con más de 220.000 socios y socias. Hemos superado esa barrera psicológica este año 2025. Quienes confiáis en una banca cooperativa que prioriza las relaciones a largo plazo, el asesoramiento, un trato personalizado y que busca generar impacto positivo, situando a las personas en el centro de cada decisión. Y además hemos conseguido que la valoración que nos habéis dado en este año 2025 sea de un nuevo récord histórico en nuestras notas, un 8,47, y un índice de recomendación del 49,2, evidenciando el alto nivel de confianza y fidelidad y recomendación que tenéis en nuestro trabajo. Esta manera de hacer finanzas cobra aún más sentido en un momento en el que la economía mundial afronta importantes desafíos: la transformación tecnológica, los cambios geopolíticos, la transición energética o la evolución de los mercados financieros,
Y permitidme que añada un spoiler, pero no lo desarrollaré. Los cantos de sirena, y luego lo entenderéis, ¿vale? Son cuestiones que nos afectan a todos y que exigen una mirada informada y rigurosa. Por ello, sesiones como la de hoy dan más sentido a nuestro propósito de humanizar las finanzas, porque creemos que compartir conocimiento también forma parte de nuestro compromiso con vosotros. Queremos ayudaros a comprender mejor el contexto actual, identificar tendencias, a afrontar el futuro con mayor perspectiva y confianza. Estoy convencido de que las ponencias que escucharemos a continuación aportarán claves muy valiosas para interpretar el escenario económico actual y los retos que tenemos por delante. Muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra confianza y por seguir formando parte de este proyecto cooperativo que construimos juntos cada día. Espero que disfrutéis de la sesión. Ahora doy paso a Bas Fransen, director de Mercado de Capitales de Caja Ingenieros. Sí, soy yo. Gracias, Juanjo. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos también. Para mí también es un placer estar aquí. Veo caras conocidas de otras sesiones. Gracias por venir continuamente. Me gustaría empezar la presentación con esta diapositiva, que es una serie de imágenes que refleja un poco la situación o el entorno geopolítico que tenemos. Este es el primer semestre. Con los compañeros comentamos, llevo casi 30 años gestionando los mercados financieros y no recuerdo un semestre tan intenso y tan complejo como este. Creo que todos, ¿no?, sabemos que hemos pasado desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela los primeros días de enero hasta la guerra en Irán, que se convirtió en guerra en Oriente Medio, que ahora parece terminar, ¿no? Con otros conocimientos, insultos a la OTAN, el mensaje de Trump por redes sociales usando la palabra F, que dicen los americanos, ya saben a qué me refiero. Diferentes conocimientos que nos han enseñado que, al menos Trump nos enseña que lo imposible ya no es tan imposible. Hay cosas que antes dábamos por imposible, ahora que a efectos de mercados financieros pues tienen un porcentaje de probabilidad. Dicho esto, tenemos que hablar obviamente de la situación en Oriente Medio, con buenas noticias. Como saben, hace pocos días, tanto Trump como Pakistán, que actuó de mediador como Irán, anunciaron que parece que han llegado a un acuerdo de alto fuego, un acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz que debe firmarse pasado mañana, el viernes, en un hotel de lujo en Suiza. Esperemos que se firme, porque nunca se sabe, ¿no?, con Trump. En este acuerdo, como decía, se abre el estrecho de Hormuz, muy importante, después lo comentaremos, y ambos países se dan un plazo de 60 días para llegar a un acuerdo nuclear a cambio de liberar activos financieros congelados y a cambio de reducir sanciones a Irán. De aquí a 60 días nos vamos a mitad de agosto. Una situación un poco delicada, quizás esperemos que llegue a buen resultado, pero al menos buenas noticias, al menos por el momento. Buenas noticias porque el estrecho de Hormuz es el estrecho marítimo más importante del mundo. Aquí tenemos 4 estadísticas de toda la materia prima y productos que pasan por ahí. No solo de Irán, obviamente de todos los países del Golfo que tienen que pasar por este estrecho tan estrecho, ¿no?, como dicen. Se pasa por ahí el 20% del consumo mundial de petróleo, con todas las consecuencias que tiene para hidrocarburos y otros productos derivados, especialmente hacia Asia y especialmente hacia China. China compra casi la totalidad del petróleo de Irán. También gas natural y gas natural licuado, GNL. Como anécdota, Qatar es el segundo productor del mundo de GNL después de Estados Unidos, por cierto. Importante también para el mercado asiático y algo para Europa. Pero después también se amplía el mercado no energético, como por ejemplo diferentes materias primas que son la base de fertilizantes que utilizan los agricultores para las cosechas del año que viene, importante también de cara a la inflación. Y finalmente se produce muchísimo helio que forma parte del proceso de producción de medicinas, de semiconductores, etcétera, etcétera. Como ven, pues un estrecho, ¿no?, de transporte, un estrecho marítimo clave para la economía mundial y seguramente tan importante para estar cerrado durante mucho tiempo. Y precisamente por esta razón entendemos que desde hace tiempo, ya hace varias o casi 2 meses ya,
Trump o Estados Unidos en general está buscando un acuerdo con Irán y seguramente China ha presionado muchísimo a Irán para aceptarlo, ¿no? Como dicen en inglés, too big to fail. Eso es demasiado importante para la economía mundial para estar cerrado continuamente. Pero bueno, buenas noticias, al menos por el momento, pero esto no quiere decir que no haya impacto en la economía, es lo que vamos a ver a continuación. Por un lado, obviamente, impacto en la inflación. Nuestra tesis es la siguiente, ¿no? Creemos que va a haber impacto en la inflación, esto es fácil decirlo porque ya lo estamos viendo, pero que no será un año 2022 versión 2. Recordamos que en 2022 la inflación subió el 8 o 9% con los BCE reaccionando con los tipos de interés. Esto no lo vamos a ver, es una situación muy distinta. Aquí tenemos una serie de gráficos. Básicamente lo que pasa con un shock energético de este tipo es que se traslada la inflación en 4 fases. La primera fase es inmediata, es la fase de los precios energéticos e incremento del precio de transporte se traslada a mayor inflación simplemente su propio componente. Eso es de forma inmediata. Ya lo vimos en marzo, lo vimos en abril. La segunda fase es bastante corto plazo también, es cuando este incremento de costes energéticos y costes de transporte se trasladan a mayores costes empresariales, sobre todo en el sector industrial, manufacturero, ¿no? las empresas sensibles al mundo energético. La tercera fase es medio plazo, es cuando las empresas dicen, ¿qué hago con mi margen? Mi coste ha incrementado, ¿traslado mi mayor coste a precios finales o sigo trabajando con margen más justo? Esta pregunta es a medio plazo, ¿no? Eso es cuando la inflación energética se transforma en inflación generalizada. Y la fase 4 es cuando los trabajadores en común decimos, hay más inflación, súbeme el salario. Ese es el efecto de segunda ronda. Actualmente estamos en fase 1-2 y lo vemos un poco en estos gráficos. A la izquierda vemos repunte de la inflación en sí por los precios energéticos en prácticamente todos los países, 3 y pico % en Europa, 4 y pico % en Estados Unidos. Vemos incremento del precio del coste marítimo, vemos incremento de los precios de materias primas y todo esto, abajo a la derecha, vemos cómo se traslada la fase 2, incremento en precios de producción de las empresas industriales. La pregunta es, ¿hasta qué punto y cuándo se traslada a fase 3 y fase 4? El impacto existirá. Durante los próximos meses vamos a ver cifras de inflación altas y más altas, pero no es 2022. Recordamos, 2022 salimos de la pandemia, ¿no? En la pandemia teníamos política monetaria ultra expansiva, los famosos tipos negativos, un banco central comprando activos financieros a los mercados para inyectar liquidez, las empresas retrasando decisiones de inversión, los estados inyectando política fiscal para ayudar a la economía y los consumidores retrasando decisiones de consumo porque no podíamos salir de casa. Encontramos vacunas, abrimos la economía y todos a gastar cuando justo nos viene un shock de oferta, un shock energético muy importante porque cortamos el gas y el petróleo de Rusia, más o menos el mismo episodio. Esto es una bomba de regalía y se traslada a inflaciones del 9-10%, obligando al BCE a actuar, ¿no? Esto todos lo recordamos y algo que causó una fuerte crisis en los mercados financieros. La situación hoy es muy distinta. Aquí en diferentes gráficos intentamos reflejarlo. No estamos hablando hoy de tipos de interés negativos, más bien tipos de interés muy neutrales, 2 y desde la semana pasada 2,25% por parte del BCE. El balance del BCE se ha reducido, no estamos hablando de compra de activos. Los salarios ya no crecen al 6% como en 2022, sino al 2,5%, una cifra muy razonable. Y finalmente, la tasa de ahorro que entre todos los consumidores hemos acumulado ha reducido. No estamos como consumidor tan fuerte como en 2022. Y una situación, por tanto, muy distinta. Impacto en la inflación vamos a ver, pero para nada esas cifras locas que vimos en su momento. Entonces, hay que pensar en los bancos centrales. Los bancos centrales saben esto. Los bancos centrales saben que, en teoría, no pueden hacer nada o muy poco para contrastar, digamos, los impactos energéticos de la inflación. Eso es lo que hay. Pero lo que los bancos centrales sí que tienen que hacer es evitar los efectos de segunda ronda, ¿no? Evitar que la inflación energética se convierta en inflación generalizada. ¿Cómo piensan los bancos centrales? Pues arriba tenemos el Banco Central Europeo que la semana pasada, como decía antes, subió los tipos de interés un poco, de ese 2 al 2,25%. Declarando estas frases que tenemos aquí, ¿no? Por un lado, la guerra ha durado un poco más de lo que pensábamos entre todos. El estrecho de Hormuz ha estado cerrado durante bastante tiempo, 3 meses. Por tanto, impacto de inflación hay.
pero efectos de segunda ronda hay muy pocos de momento. Por lo tanto, subo un poco los tipos de interés, pero no os preocupéis, no estoy pensando en tipos del 4%, más o menos lo que dijo. Nosotros pensamos que los tipos de interés se quedan aquí o quizás una subida adicional a 2,50, pero no pasa nada, la economía sigue funcionando de la misma forma. La Reserva Federal tiene justo reunión esta noche, mientras estamos sentados aquí con un nuevo presidente, después lo mencionaré. La Reserva Federal está en una situación distinta. Por un lado, porque la economía americana es distinta. La economía americana no tiene tanta dependencia energética como la europea, ¿no? De hecho, Estados Unidos es un exportador de gas y de petróleo, lo sabemos. Y también sabemos que los tipos de interés en Estados Unidos ya están a niveles más altos. Están a niveles de 3,50%. Ya es un nivel algo restrictivo. Por lo tanto, por las mismas razones, pensamos que la Reserva Federal en la reunión de hoy, digamos, decidirá no subir los intereses y ver un poco qué pasa con el precio de petróleo, que ya está cogiendo con fuerza, y qué pasará con la inflación. La situación ahí es distinta. Visto esto, tenemos que hablar de la economía, ¿no? ¿Hasta qué punto veremos un shock en la economía, ¿no? Hasta qué punto hay riesgo de recesión, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que impacto en los datos adelantados ya estamos viendo, ahora lo veremos, y que contaremos con cierta desaceleración de la economía, pero para nada recesión, para nada. Más bien unas décimas de menor crecimiento de lo estimado inicialmente. Si miramos los famosos datos adelantados, que digamos son datos de confianza, ¿no? Vemos aquí un montón de datos. Vemos datos a la izquierda arriba, datos de confianza del consumidor en diferentes economías. Vemos una fuerte caída desde el inicio de la guerra, ¿no? A finales de febrero. Datos de confianza de los empresarios, lo mismo en todas las economías. Vemos un incremento de las tensiones en las cadenas de suministro por el tema del transporte, y todo esto se traslada a, digamos, una reacción del sentimiento económico global, que es como un indicador adelantado del crecimiento económico. Por esta parte no tiene buena pinta, ¿no? Le dices, hostia, pues todo está, jolín. Cosas del directo. Todo está empeorando, ¿no? Es cierto, la cosa está empeorando, pero son datos adelantados. Si vamos a mirar datos reales, analizamos un poco los fundamentos, es verdad que a pesar de las buenas noticias que tenemos sobre el posible acuerdo entre ambos países, hay impacto en la economía, ¿no? A la izquierda tenemos las noticias malas. Hay cierta capacidad productiva en gas y petróleo que se ha destruido por los bombardeos, y esto no se remonta de un día para otro. Hay diferentes analistas que apuntan a que hay centros de producción de GNL en Qatar que tardan entre 3 y 5 años en recuperarse. Las cadenas de suministros globales, los grandes barcos que viajan por el mundo, etcétera, etcétera, no se reactivan de un día para otro. Esos son meses, ¿no? Todo esto tarda cierto tiempo. Y luego, obviamente, está lo que hemos mencionado, la incertidumbre de la inflación, ¿no? ¿Qué pasará con la inflación y cómo tienen que actuar los bancos centrales? Por la parte positiva, la dependencia global de energía, o de petróleo, mejor dicho, es claramente inferior que hace 20 años, ¿no? Se calcula que aproximadamente la dependencia del petróleo, de la economía mundial, es un tercio inferior de lo que era. Por dos razones: la estructura de la economía ha cambiado, tenemos mucha menos industria y mucho más sector de servicios, que el precio energético prácticamente les da igual. Perdón. Y también, obviamente, tenemos el auge de las energías renovables que compensan, y energía renovable y GNL que compensa la falta de flujo de petróleo. Ese es el primer factor. Segundo factor es que otros países exportadores de petróleo, no son tontos, han incrementado la oferta. Estados Unidos, Noruega, incluso Rusia. Leímos, ¿no? Sabemos que Trump de repente liberó las sanciones al petróleo ruso, ¿no? Ahora sí, Putin puede inyectar petróleo en el mercado mundial. Por lo tanto, hay diferentes factores que compensan, y de hecho, si analizamos el precio del petróleo, tampoco subió tanto considerando la crisis que era. Y de hecho, a día de hoy estamos por debajo de $80 el Brent, ¿no? En general, pues, diferentes factores que compensan, y nos hace pensar que como mucho estaremos pensando en ciertas décimas de menor crecimiento del PIB para las diferentes economías. Pero hay bloques aquí, con los colores se ven muy bien, con sistema de semáforos. Intentamos indicar un poco cuáles los bloques estarán más afectados, ¿no? Y nos tenemos que preguntar, ¿mi bloque económico estará muy afectado por la situación o menos? Y depende de las preguntas, en plan, la industria sensible de energía pesa mucho en mi PIB.
mi PIB depende mucho del comercio exterior, etcétera, etcétera. Mi energía depende mucho de las importaciones sobre el Oriente Medio. Soy exportador de energía. Y finalmente, poco la estructura de la economía, ¿no? Soy una economía más sensible a la inflación, lo cual obligará a mi Banco Central a subir los tipos. Tengo capacidad fiscal y cuál es el endeudamiento privado de mi sector privado, las familias y las empresas. Aquí, con colores, simplificando mucho, vemos directamente que Asia, en teoría, es el bloque económico más afectado. Porque es un importador de energía fuerte. China, Japón, India, los tres bloques más importantes. Y con muchísimo flujo pendiente del Oriente Medio. Una economía fuertemente afectada también con ciertas debilidades. Estados Unidos sale con una economía relativamente resiliente, lo estamos viendo en los datos económicos, la economía americana está aguantando muy bien, de hecho repuntando en crecimiento, porque es exportador de economía y por tanto claramente menos sensible a todo lo que ha pasado. Y Europa y Latinoamérica están un poco intermedio. Europa sí afectada, pues una economía bastante industrial y bastante abierta, ¿no? Exporta mucho y importador energético, pero en términos generales, como decíamos, no estamos hablando de recesión, estamos hablando como mucho de algunas décimas de menor crecimiento de lo que contamos a inicio de año. Visto esto, me gustaría resaltar cuatro claves, digamos, cuatro bloques independientes que creo que tenemos que tener en cuenta de cara a los meses y trimestres que vienen. Por un lado, lo mencionaba antes, hoy es la primera reunión de la FED con nuevo presidente, ¿no? El señor Powell se jubila, bueno, no se jubila, se queda en la FED, pero ya no es el presidente. Empezamos con este señor, un señor relativamente joven, tiene nuestra edad, bueno, muy joven, 55 años, aquí le vemos. Kevin Warsh, candidato de Trump, ya estuvo en la FED hace unos años, ahora vuelve como presidente. Candidato de Trump hace pensar, este señor viene a bajar los tipos de interés, ¿no? Todo lo han leído en prensa. Ya veremos, de momento hoy seguramente no, pero lo que sabemos de este señor son esas declaraciones que ha hecho. Él defiende obviamente la independencia del banco, dice Trump en ningún momento me ha dicho que tenga que bajar los tipos de interés, ya veremos. Luego es crítico con la política de la FED de los últimos años y sobre todo crítico con el uso del balance. Warsh dice que la FED puede usar su balance a través de programas de compra y venta de activos cuando hay crisis. Cuando no hay crisis, el balance tiene que reducirse. Eso es algo que seguramente va a intentar implementar combinándolo con recortes de tipos de interés para compensar. Luego quiere seguir la inflación de otra manera, no la inflación tal cual, sino una inflación ajustada, eliminando efectos especiales, outliers, ¿no? Efectos muy volátiles, puede ser interesante, pero sobre todo dice, él piensa que tiene que gestionar la política monetaria con convicción, tener una idea de convicción hacia dónde va la economía, dónde va la inflación y actuar. Y no estar tan pendiente mes a mes de los datos económicos que se publican. Puede tener sentido. Una convicción que tiene, y ahí viene el tema importante, es que él cree que la inteligencia artificial, después comentaremos un poco más, va a tener un impacto enorme en la productividad, lo cual permitirá a la economía americana crecer con menos inflación. Esto le permitiría bajar los tipos de interés. A día de hoy difícil porque el entorno con la guerra, el precio del petróleo no estaba a bajar los tipos de interés. Aparte también porque este señor no está solo. Hay 12 miembros que votan en la reunión de hoy sobre los tipos de interés y el Consejo está muy dividido. Veremos con el tiempo cómo funcionará. Pero bueno, nuevo presidente que lo tenemos aquí. Después sabemos que en noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos, las elecciones de medio mandato, los midterms. ¿Qué sabemos? Sabemos que son el día 3 de noviembre, sabemos que se reelige la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En ambas cámaras, a día de hoy, los republicanos tienen mayoría, una mayoría muy justa, pero mayoría, que es precisamente lo que le da tanta libertad a Trump para hacer lo que le dé la gana. Es precisamente por esta razón. También sabemos que Trump no ha conseguido implementar su agenda electoral, lo tenemos a la izquierda. Consiguió bajar los impuestos, consiguió ahorrar aranceles hasta que en enero la Corte Suprema dijo frena, esas leyes no aplican ahí, aunque continúa ahí, pero otras promesas y el premio Nobel de la Paz tampoco lo consiguió, ¿no? Y su valoración es baja. A la derecha abajo tenemos una tabla comparativa con diferentes candidatos en los midterms. La valoración es muy baja y los americanos sobre todo se quejan de la guerra en Irán y del coste de la vida, la inflación.
Por tanto, viendo esto, los resultados pues, no tienen buena pinta, ¿no? Actualmente realmente las encuestas apuntan a una clara derrota de los republicanos en la Cámara. En el Senado es un poco más difícil. Las consecuencias, pues obviamente depende del escenario, pero suponiendo que como mínimo los republicanos pierden la mayoría en la Cámara, pues hombre, hay una situación de cierto de bloqueo, ¿no? Trump no tendrá las manos libres para hacer lo que quiera, tendrá que actuar con decretos que luego encuentran la oposición de los jueces, etcétera, etcétera. Y puede ser que se inicie un programa de impeachment, ¿no? El famoso impeachment hacia Trump, que los demócratas pueden iniciar en la Cámara, pero para que finalmente se apruebe, es difícil, porque para la aprobación final necesitan dos tercios en el Senado, y eso es muy difícil. O sea, rumores de impeachment y inicio del proceso de impeachment puede haber. Finalizarlo es otra cosa. Pero bueno, interesante seguirlo esto. Finalmente, un tema más, o como tema un poco más técnico, la situación del dólar. Sabemos que desde hace décadas el dólar ya no es la divisa americana, sino es la divisa del mundo, ¿no? Desde la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods en 71, el dólar se ha convertido en la divisa global, ¿no? En comercio exterior, en reservas, en las materias primas, los mercados financieros, etcétera, etcétera. Eso está reduciendo, lo vemos en el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda indica el porcentaje de reservas que los bancos centrales del mundo invierten en diferentes activos. Antes muchísimo en dólar y menos en oro, y esto está girando. Por diferentes razones que tenemos a la derecha. Razones geopolíticas. Hemos visto que estamos en un cambio de orden mundial, desde un mundo dominado por Estados Unidos hacia un mundo con diferentes polos de fuerza, ¿no? India, China, Europa, etc. Esto obviamente lleva a menor rol del dólar. También estamos viendo mayor incertidumbre geopolítica que nos lleva a los inversores a diversificar hacia plata, oro, etcétera, etcétera, de productos de refugio. A nivel financiero, la politización de la Fed no ayuda, es decir, los insultos de Trump a Powell, ¿no? y Trump que pone su propio candidato, señor Walsh, en la Fed, reduce la credibilidad de los inversores en el dólar y, por tanto, en su importancia. Y también el incremento de la deuda, aquí tenemos el gráfico de la deuda pública americana, se ha doblado en los últimos 20 años, reduce esa credibilidad. Pero quizás lo más importante son las partes finales, Trump ha empezado a usar el dólar y los activos financieros en dólares como arma, como herramienta de presión. Ya lo hizo con Rusia, cuando Rusia invadió a Ucrania, congeló los activos financieros de Rusia denominados en dólares y están depositados en bancos americanos. Congelados, ya no son tuyos. Son de Rusia, pero no tienen acceso. Con Irán está haciendo lo mismo. Y este tipo de cosas ha hecho pensar a otros países, ups, si lo puede hacer con Rusia, también lo puede hacer con mis activos financieros que tengo JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Y los países empiezan a diversificar, ¿no? China, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Por tanto, una tendencia que continuará, una tendencia que no tiene relación directa con el tipo de cambio, pero sí a medio y largo plazo tendrá seguramente consecuencias de mayor depreciación del dólar que hoy, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta. Y último tema, y voy acabando poco a poco, inteligencia artificial. Dani hablará mucho más del tema. Hace un año y medio hablamos de ChatGPT, ¿no? Hoy en día ya tenemos que hablar de Cloud, de Copilot, de Gemini, de Perplexity y muchos más. Y todos los desarrollos in-house las empresas están implementando. Vemos un fuerte incremento de porcentaje de adopción de empresas, en este caso americanas, que están integrando IA en sus procesos. Es verdad, a la derecha, muy centrado en determinados sectores, información, software, educación, salud, banca, etcétera, etcétera. Pero como vemos abajo a la izquierda, hay correlación positiva. Empresas con mayor uso de IA crecen más en productividad. O sea, hay un estímulo para invertirlo. Esto explica que la cartera de pedidos, las grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos, no para de crecer, cartera de pedidos en capacidad de computación, en negocios cloud, etcétera, etcétera. Y esto hace que estas empresas, las 7 magníficas, tienen que pedir tanto en inversión empresarial, en inversión CAPEX. ¿No? Todo el mundo dice, hay una burbuja ahí, puede ser, pero desde luego corresponde a los pedidos que tienen. Un tema que obviamente que hay que seguir y Dani después lo comentará. Voy acabando. Al inicio de este año,
venimos aquí, bueno, aquí no, en otra sala, venimos a explicar nuestro escenario base que está a la izquierda. Obviamente la guerra en Oriente Medio lo ha cambiado. A inicio del año dijimos que vimos un entorno geopolítico complejo, pero con Estados Unidos y China con intereses económicos, ¿no? Moviéndose por intereses económicos. Vimos un escenario económico bastante razonable, bancos centrales neutrales o bajando tipos, inyección fiscal, condiciones financieras razonables y en general un ambiente muy constructivo o bastante constructivo para los mercados financieros. Tuvimos razón hasta final de febrero cuando Trump empezó a bombardear Irán. El escenario ha cambiado, le indicamos un poco a la derecha. ¿Qué es lo que ha cambiado? La geopolítica sigue compleja o más compleja aún, pero bueno, también sabemos que China y Trump de alguna forma siguen actuando con intereses económicos. Ahí está el acuerdo que tenemos encima de la mesa estos días. A nivel macroeconómico ha cambiado, le he explicado antes, ¿no? La recuperación de Europa que pensábamos para este año se retrasa. Europa es una economía afectada por lo que ha pasado. La recuperación se retrasa hasta seguramente el año que viene. Impacto negativo en Asia, Estados Unidos más resiliente, le he explicado antes. Y los bancos centrales, sobre todo ese gran impacto, los bancos centrales no van a bajar los tipos de interés, más bien están pensando en subir un poco, sin alarmas, pero subir un poco. Es un poco el resumen. El entorno bastante constructivo al inicio de año se ha cambiado en un entorno razonable para los mercados financieros. No negativo, pero tampoco tan positivo como teníamos al inicio del año. Dos últimas diapositivas para hacer un pase a Dani. Una mirada a largo plazo que en esta pantalla tan chula se ve súper bien. ¿Qué vemos aquí? Vemos en línea azul la cotización, el rendimiento total, es decir, precio más dividendo del índice mundial MSCI World, ¿no? Un poco el resumen de la bolsa mundial. En marrón vemos los beneficios por acción de las empresas que cotizan el índice, que lo siguen, ¿no? Van en paralelo tanto el rendimiento del índice como los beneficios y es como tiene que ser. Y la línea naranja, la base, es el crecimiento económico de países OECD, más o menos del índice, más la inflación. También hemos indicado en los diferentes puntos 8 megacrisis que hemos visto en los últimos 25 años. El .com, las ataques Torres Gemelas, COVID, Lehman Brothers, Brexit, la deuda periférica, guerras, ¿qué más? ¿No? Si me permiten una frivolidad, ¿qué más puede pasar? Ha pasado muchas cosas en 25 años, y no lo voy a decir esto, pero no, seguro que hay otras cosas, pero 8 crisis fuertes, ¿no? Pandemias, guerras, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que la bolsa ha subido tanto? Estamos hablando de más de un 500% en 25 años, un 7 anualizado más o menos, con todo lo que ha pasado, con con momentos de fuerte corrección. Esto es posible porque la economía crece, hay inflación. Ambas situaciones permiten a las empresas subir las ventas, subir los precios, pero las empresas también se dedican a innovación, a incrementar la productividad, a reducir los costes a través de programas de eficiencia. Y esto les permite incrementar su beneficio por acción a niveles superiores al crecimiento. Tanto, hay momentos de volatilidad en esas crisis, sí, pero quizás viendo esto, a largo plazo la geopolítica quizás no importa tanto, ¿no? Es un poco mensaje ligero, pero ya me entienden, ¿no? Quiero decir, con todo lo que ha pasado, los rendimientos son los que son. Y esto nos lleva a la última diapositiva, una pequeña referencia a uno de los servicios de inversión que tenemos en la casa, que espero que muchos conocen, el servicio de gestión discrecional de carteras, ¿no? Servicios a través de socios y socias pueden delegar su patrimonio en el equipo de inversiones, en este caso en mi equipo, diferentes carteras, perfil moderado, perfil arriesgado, muy arriesgado, con diferentes pesos en renta variable. No entro en detalles, porque aquí tenemos diferentes periodos de rentabilidad. En general vemos rentabilidades positivas, claramente superiores a la inflación. El riesgo vale la pena, ¿no? Cuanto más riesgo, mayor rentabilidad. Rentabilidades que permiten construir patrimonio, pero sobre todo lo que vemos es que en inversiones, digamos, la paciencia tiene su recompensa. La paciencia y el foco en el medio y largo plazo, a pesar de cotizaciones y todo lo que puede pasar, tiene su recompensa en rentabilidad razonable. Lo dejo por aquí. Dani, te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Bas. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la asistencia, gracias al Instituto, presidenta, consejera y socios y socias. Bien, este soy yo,
Sí, sí. No. Usaré una frase, ya los que venís semestralmente, pues sabéis que me gustan las frases. Empezaré con una novela que no he leído, de 2014, pero hay una frase ahí dentro que dice eso de tiempos difíciles crean hombres fuertes, estos crean tiempos fáciles crean hombres débiles y estos crean tiempos difíciles, ¿no? Al final tiene que ver un poco con la ciclicidad que todos conocemos, los ciclos económicos, y hoy intentaremos ver el paralelismo en el que estamos hoy. Traigo un economista no muy conocido y además no muy conocido, el economista jefe, sí. Él es el economista jefe, él lo conoce, pero a nivel calle yo creo que Hyman Minsky, del año 74, pues él se dio cuenta que los ciclos financieros afectaban mucho a los económicos y que los ciclos financieros, contraintuitivamente a lo que se puede pensar, digamos que las épocas de estabilidad generan inestabilidad y viceversa. Al final, las semillas de la inestabilidad se siembran cuando todo va bien y cuando todos estamos contentos, en parte hasta que todas las máquinas nos sustituyan, en parte a que hay personas detrás que toman decisiones y hay emociones, hay euforia, hay pánico y hay deuda. También antes hablábamos de son elementos comunes. Entonces, ¿en qué momento podemos estar hoy? Pues he puesto un cohete, yo creo que la analogía es bastante clara, parece que estamos en un boom y estamos en cierta euforia. Y viernes pasado, SpaceX, entiendo que la habrán leído en muchas partes, la mayor salida a bolsa de la historia, 75.000 millones de dólares. Tampoco es una cifra tan grande, porque no sabes lo que significa, pero es solo el 4% o 5% de la capitalización, porque solo salió a cotizar el 4 o 5%, con lo cual salió valorada a casi 2 billones españoles, trillions, billones españoles. Es una cifra de estas que no tiene sentido porque no la podrán comparar, pero si la quieren comparar es más que toda la bolsa española. Y después de 3-4 jornadas de sesión ya lleva un 60% de subida y ya creo que ya ha superado a toda la bolsa alemana. SpaceX, una compañía que pierde dinero, también hay que decirlo. Para mí, detrás hay un supergenio y nunca apostaría en contra y chapó todo lo que este señor consigue y está revolucionando los cohetes, los satélites, la robótica, la IA, los coches, las baterías, pero nos habla un poco de en qué momento de mercado podemos estar viviendo hoy. Con lo cual, me lleva la obligación de hacer una revisión para los que vinieron en enero acerca de las burbujas y acerca de la inteligencia artificial y elementos en comunes que hemos visto en el pasado y hoy qué tal. Entonces, ¿cómo estamos a nivel de inversión? Seguimos niveles por las nubes en cuanto a inversión en capacidad de IA, creo que Vas ha comentado y luego veremos números, y burbujas anteriores, porcentajes a 2, 3, 4% del PIB en inversiones, pues históricamente, si luego no tienen retornos, pueden provocar bastantes desajustes. Concentración en ganadores y perdedores, narrativas y subidas exponenciales que veremos. El otro día una empresa de zapatería deportiva americana dijo que dejaba de hacer zapatos deportivos y se ponía a hacer inteligencia artificial. Cotiza en bolsa y ese anuncio hizo subir un 30% su acción. Son ejemplos de estos que, bueno, a veces le recuerdan a sucesos pasados que ya hemos visto. Hablamos también en enero de salidas en bolsa o de eventos corporativos, compras y ventas, que esto tiende a correlacionar bastante en momentos de calentura y hoy veremos en qué niveles estamos, pero claro, acabamos de ver la mayor salida a bolsa de la historia, con lo cual un poco ya nos pone la perspectiva. Y por último, y veremos en qué momento estamos, bueno, deuda y narrativas creativas o controles menos ortodoxos en cuanto a la deuda. Con lo cual, se abren escenarios, muchísimos escenarios y muchísima incertidumbre, porque esto es una revolución tecnológica. Y escenarios yo he leído de todo, ¿eh? La IA fracasará, con lo cual toda esta inversión no servirá de nada, con lo cual vamos a vivir una recesión por comparaciones pasadas. O al revés, la IA funcionará de maravilla. O la IA va a acabar con todos nosotros.
incluso es curioso porque en febrero pasó bastante desapercibido porque luego vino la guerra, enseguida vino la guerra de Irán, pero en febrero hubo una casa, Citrini Research, que lanzó un informe muy curioso, es como distópico de ciencia ficción, porque era una carta escrita en el año 2028. Y escribe, estoy en el año 2028 y hay una supercrisis financiera, los mercados llevan un menos 60, ¿y cómo puede ser? Porque la IA ha funcionado. Cada uno dice, bueno, si la IA funciona, se supone que crece. ¿Y cuál era la tesis de este informe? La tesis era que la IA eliminaba la escasez de la inteligencia humana. Hay gente inteligente, pues la IA elimina esta escasez. Al eliminarla, no necesitas programadores, no necesitas ingenieros, no necesitas analistas, no necesitas consultores administrativos, no necesitas... podéis poner los nombres que queráis. Las empresas esto lo saben y o no contratan o echan a la gente y los márgenes suben. A corto plazo eso es bueno. Los beneficios suben, todo el mundo contento, es lo que estamos viviendo hoy, pero esa gente se queda sin trabajo. Y si se queda sin trabajo, la renta baja, el consumo baja. Si el consumo baja, los márgenes de las empresas vuelven a bajar y las empresas están forzadas para mantener margen a echar a más gente todavía, con lo cual entras en un bucle y en un círculo totalmente vicioso. Esto parece ciencia ficción y distopía, pero veis un gráfico de compañías grandes americanas de distintos sectores, y la línea vertical de bajada es en el momento en que salió este informe y el mercado tuvo conocimiento y todos extrapolamos que era un escenario posible, con lo cual viene una gran crisis financiera derivada de la revolución tecnológica que efectivamente funcionará. Bien, pues a mí, si me permitís, yo creo que tenemos que dejar las narrativas y las especulaciones y las proyecciones para otras historias y deberíamos ceñirnos más a mirar cuál es la realidad de la salud corporativa, en qué momento estamos. Y a día de hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? De momento, ninguna revolución tecnológica en el pasado ha destruido empleo de manera agregada. Estamos en banca, pues no sé si lo saben, pero cuando salió el cajero automático se estimaba que una tercera parte o la mitad de empleados de banca se irían a la calle. No hace falta decir que hay más empleados de banca hoy que cuando salió el cajero automático o cuando salió el tractor o Internet o la electricidad. Cualquier revolución tecnológica siempre ha creado demanda, se han creado nuevos puestos de trabajo y nuevas funciones. Y esto que hablábamos de los programadores de software o ingenieros, hoy hay más programadores de software hoy que el día que salió ChatGPT, empleados, cosa que va contra esta narrativa que vamos escuchando. Y dices, curioso, pensaba que se los iba a cargar a todos. ¿Qué estamos viendo? Hay una demanda real generada por la inteligencia artificial. Vas a poner una de las últimas slides ello. Unas grandes inversiones que veremos, pero financiadas. Está cambiando la cosa, pero financiadas a día de hoy por caja y por empresas con balances y con beneficios reales. Nada que ver con burbujas anteriores. Excepto cohetes y alguna cosa extravagante, valoraciones decentes. No baratas, pero valoraciones decentes sobre beneficios reales, cosas que ganan dinero. Antes, hace 25 años, se hacían valoraciones sobre clics o sobre... No podías valorar sobre beneficios porque no había beneficios ni caja. Y haremos un punto especial en la deuda, que para mí es algo muy importante y algo común. Estamos viendo que más inversión está generando crecimiento y está generando beneficios, con lo cual, de momento, los optimistas están ganando este discurso de la IA. Además, está sucediendo algo curioso. Me voy a explicar, si lo intentaré. Es muy humano empezar el año optimista, ¿no? Entiendo que todos ustedes han tenido a veces pues, objetivos de estos que nunca cumplimos, pero al menos empezamos en enero optimistas. Esto no lo hace la gente de la calle, lo hace todo el mundo. Lo hacen analistas, lo hacen los que compran, lo hacen directivos. Al final es mejor decir, voy a crecer un 10. Y luego durante el año pues, pones excusas de todo tipo, pues el petróleo, esto, lo otro, y en vez de un 10, un 8. Pero acostumbra a pasar esto. En bolsa, históricamente, el 95-96% de los años
hay expectativas de beneficios a inicio de año y adivinan que van pasando durante el año, ¿no? Pues van bajando un poquito. Eso de sell in May, no sé si lo han escuchado, tiene bastante que ver con no se están cumpliendo las expectativas. Dije un 10, es un 8, está bien, pero no es un 10 y la gente se vuelve más negativa. Pues en 2025, desde la IA, 2025, 2026 está siendo muy fuerte y a ver 2027, las expectativas eran altas y están habiendo revisiones cada vez al alza. Es algo casi como aquel que dice inaudito. La productividad en Estados Unidos en los últimos 5 años, desde que ha salido la ChatGPT, es casi el doble de los últimos 20-25 años. Y era la gran diferencia de Estados Unidos con los activos fuera de Estados Unidos. No sé si saben pues, la gran divergencia de rentabilidad, en parte explicado por la productividad. Con lo cual, podemos estar en un escenario que la IA, ya veremos si se monetiza todo o no, pero estamos en un escenario que la IA puede estar haciendo el pastel más grande, puede estar creando y puede crear riqueza. Otra cosa es que las inversiones valgan la pena o no. De hecho, esto es el cierre de Hormuz. A pesar del cierre de Hormuz y la volatilidad de los activos pues en los meses de febrero, marzo y abril, los activos financieros y las bolsas, muchas volvieron a máximos incluso antes del anuncio del pacto. Antes de que se supiera que había el pacto de Estados Unidos-Irán, alguien dirá, bueno, están como un poco desconectados con la realidad, con la macro, todo lo que está sucediendo, en máximos, en máximos, en máximos. Claro, resulta que los márgenes han aguantado y han subido. Las revisiones han sido al alza y no me gusta ser dogmático, creo que no es bueno, pero a veces sí que hay la frase esa de que a largo plazo los precios siguen a los beneficios. El índice americano a la izquierda abajo, el índice europeo a la derecha abajo, en azul los beneficios, que casi, no es que no se hayan enterado de la guerra, es que incluso ha habido revisiones al alza, y el índice, pues hubo la caída y ha vuelto a los niveles de beneficios. Con lo cual, bueno, no tan mal. Hay focos de más rentabilidad, obviamente el tecnológico, por temas de guerra, pues el tema de energía, material o temas de defensa, no todo ha subido igual, pero el momento no es malo. Donde estamos empezando a poner foco para volver a Minsky y a esas semillas de inestabilidad, bueno, tenemos unos factores técnicos hoy en los activos financieros. No, estoy en la parte de la deuda, ¿no? Perdón, es que esto va como... Sí, me había saltado uno, disculpar. Vamos a la deuda. Elemento común de todas las burbujas pasadas. Analizas la burbuja que quieras, siempre la deuda está ahí. Aquí hay dos cosas que la gente mezcla bastante. La deuda soberana, que los niveles a día de hoy son altos y déficits, y la deuda privada. Deuda privada, las familias y las empresas. Las familias, desde la gran crisis financiera, han ido desapalancando bestialmente. COVID hubo el repunto y desde COVID también han ido desapalancando. Estamos en mínimos, yo diría, de los últimos 15-20 años de apalancamiento. Y a nivel empresa, apalancamiento normal, correcta cobertura de intereses, muy altos niveles de caja. Insisto, fuera de la IA, las empresas no están invirtiendo, siguen en modo prudente, igual por la incertidumbre geopolítica. Mejoras de ratings y defaults, impagos en mínimos. O sea que la foto de la deuda corporativa empresarial hoy es muy buena. Hay dos matices. Uno, ya está en precio esto, es decir, el diferencial que te pagan por deuda corporativa. Pues si España 5 años paga el 2,5 o el 3, pues ¿cuánto de más te pago? Están mínimos, 50 puntos básicos buena calidad, 200, 250 puntos básicos mala calidad, esto ya está en precio. Y dos, en bonanzas económicas también las métricas salen mejores que luego cuando se tuercen las cosas. Pero la foto de la deuda de momento es tranquilizadora. Con lo cual vamos a tener que poner foco en todas estas grandes inversiones de la IA, porque fuera de la IA las empresas están bastante paradas y bastante disciplinadas en lo que es en las decisiones sobre el capital que toman. La inversión en IA se ha disparado, casi no tiene sentido. 2027, más de $1 trillón americano, 1 billón. Esto es el PIB español, o sea,
El PIB español, 4 empresas lo están poniendo en centros de datos, es una auténtica bestialidad. Hay que decir que empresas que tienen un track record de distribuir el capital extremadamente bueno en los últimos 25 años. Entiendo que si están haciendo esto es por algo, pero bueno, uno de los riesgos que veremos es si realmente esto se va a monetizar o no. Si se va a monetizar o no. Y esto seguramente vamos a tardar más 2027 y 2028. Porque recordemos que aunque una tecnología cree valor, sea útil para un consumidor, para todos nosotros, puede ser distinto de que acabe siendo una buena inversión como ha pasado tantas veces. Estamos viendo cómo todo el ruido que hay de SpaceX, habréis leído que igual saldrá OpenAI a bolsa, que saldrá Anthropic, y evidentemente esto pues a uno siempre le pone de manera cautelosa, pero realmente el nivel de salidas a bolsa, en número a salidas de bolsa, estamos por debajo de la media en Estados Unidos, y fuera de Estados Unidos no hay salidas de bolsa. Lo que también es cierto es que las que están saliendo a bolsa son tan grandes que el volumen sí que vamos a llegar a niveles, yo creo que récord. 2026 va a ser récord. Bueno, vamos a tener que monitorizar, igual que antes comentaba, que me había saltado diapositivas, los factores técnicos. Los factores técnicos son aquellos que no son tan fundamentales, es decir, es más lo que están haciendo las personas hoy independientemente de lo que hay detrás, si hay beneficios, no hay beneficios. Hoy la gente están comprando activos, los flujos de entrada están siendo importantes, esto es a nivel agregado. En España no mucho, pero bueno, ya es la tónica de España que invertimos poco, pero fuera de España ha habido muchos flujos de inversión. El sentimiento, la confianza del inversor, que no es del consumidor, son dos cosas distintas, está alegre, está arriba, está en más nivel codicia que en otra cosa. La gráfica de abajo a la izquierda es en agregado los fondos de inversión, qué posiciones de liquidez tenemos. Pues ahora estamos en posiciones de liquidez mínimas, es decir, que la mayoría de fondos están muy invertidos. Y además, la expectativa de los inversores profesionales de si va a mejorar o empeorar la economía en los próximos meses es más a favor que en contra. Alguien dirá, bueno, Dani, me estás diciendo todo cosas buenas, ¿no? Entra dinero, la gente está contenta, invierten y no esperan que vaya mal. Bueno, es un indicador de técnico contrario, es decir, cuando todo va bien hay menos recorrido al alza, sobre todo si luego hay alguna sorpresa negativa. Simplemente es esto. Alguien dirá, entonces, ¿cómo se está aguantando todo? ¿Por qué se está aguantando todo? ¿Por qué todo va tan bien? Pues la alegría está justificada por los beneficios. A ver si soy capaz de explicar, sobre todo la de arriba a la izquierda. La de la arriba a la izquierda, la línea negra, es la rentabilidad del índice global, ¿vale? Para ponerlo sencillo. El índice global, pues de promedio te ha dado, pues pon un 10%, lo que pasa que cada año pues sube, baja, sube, baja, sube, baja. Lo que pasa que esa subida del índice puede estar explicada porque los beneficios suben o puede estar explicada porque la gente está dispuesta a pagar más o menos veces esos beneficios. Yo diría que el segundo punto es más especulativo y el primer punto es más fundamental. El segundo punto, el de pago más o menos, es más a corto plazo y realmente a largo plazo veréis que la sombra gris es bastante más grande que el azul. A largo plazo realmente las rentabilidades vienen más explicadas por los beneficios que no un cambio o ajuste de múltiplo, que la gente paga más por esos beneficios. Claro, ¿qué sucede? Que llevamos 4 años seguidos que esto sube y que sube bastante y da uno a entender de yo me bajo del barco porque esto está muy caliente. Bueno, pues toda la subida de los últimos 4 años son beneficios. Toda la subida de los últimos 4 años son beneficios. Estamos exactamente en el punto de partida del año 21 en cuanto a múltiplo, lo que la gente está dispuesta a pagar. En el gráfico de abajo a la izquierda, en la barra, es qué porcentaje de empresas tienen un PER, están el múltiplo más caro que el año anterior. ¿Cuántas han subido? Por múltiplo, no por beneficios, y veréis que estamos en el 20-30%. Es decir, la mayoría de empresas que han subido lo han hecho porque han seguido sus beneficios y no porque estamos en un grado súper especulativo desde el punto de vista de valoración. Es verdad que cuando uno rasca, no sube todo y no sube todo igual. Este año está siendo el boom de las memorias, del software, del IT, de los centros de datos, pues tienes semiconductores, tienes telecos, tienes capital, cosas que suben índices que suben el 50-60
que también suben con beneficios, también suben con beneficios. La pregunta es si son sostenibles esos beneficios o son cuellos de botella de que todo el mundo está construyendo, memorias, y eso hace que también a nivel geográfico tengas cosas como que Corea lleva un 150 de rentabilidad del índice, pero es que sus beneficios han subido más. Esto tiene la trampa de que ahora mismo, tal como va el mundo, dos empresas pesan el 50% del índice de Corea, que es Samsung y SK Hynix, que venden todas las memorias junto con los americanos, con Micron, todas las memorias las venden ellos. Por lo demás, hay cosas que no han subido tanto o no han subido mucho. He tirado para atrás, pues ahora tiro para adelante. Con lo cual, nos deja en el mismo punto en el que estábamos en enero del 2026, cuando hicimos la charla de dónde estamos. Oye, Dani, esto parece que las bolsas suben, yo sí, y suben, pero es que los beneficios suben. Y mira el crecimiento que se espera a 12 meses hoy. 22% de crecimiento de beneficios hoy es lo que esperan los analistas y el guidance que están dando las empresas en los próximos 12 meses. En Europa el 11, en el IBEX un 8 y emergentes está desfasado, yo diría, por el sesgo de cómo está configurado el índice, porque han subido tanto esas empresas que ponderan muchísimo, pero empresas que están creciendo el 80 y el 90% anual. Las Samsung, las SK, las TSMCs, todas estas. Con lo cual, el punto de partida es que las valoraciones siguen siendo exigentes versus la media histórica, que es la barra roja, estamos en el triángulo amarillo, pero son exigentes porque el crecimiento está bastante por encima de la media, con lo cual también hay cierta racionalidad. Y empieza a haber una prima de emergentes versus Europa, cosa que esto no era nada habitual. Cuando alguien piensa en emergentes, pensaba en petróleo, pensaba en materias primas, pensaba en industria, y si tú miras hoy los índices emergentes tienen más tecnología incluso que Estados Unidos. Ha cambiado, el panorama está cambiando bastante. Con lo cual, en todo este escenario, pues nos toca pasar revista de qué han hecho las carteras estos 6 meses, ya que vinimos en enero, y qué posibilidades hay de diversificar, ¿no? Nosotros pienso que hemos sido bastante pragmáticos, humildes, hemos querido participar de cosas que crecen, pero no tendremos SpaceX ni cosas de estas en nuestras carteras. Con lo cual, desde el punto de vista de diversificación, uso el mismo gráfico que VAS, rentabilidad y riesgo, no por los números. Esto es este año, cierre de mayo 2026. Ahora está un poco bastante por encima, sobre todo la parte europea ibérica, que con el acuerdo pues, ha ido bastante de arriba. Ahora lo importante no son las rentabilidades, porque a 3 y 5 es la misma foto. Lo importante es el punto rojo, los gráficos rojos que he puesto es como mensaje de que este año va todo bien, revisiones al alza, crecimientos han crecido, las carteras han acompañado, pero el rojo es este 2026, que parece que todo ha ido bien en mercados, de arriba a abajo, cada uno de estos vehículos, cuál ha sido su caída. Y tenemos el emergentes, que lleva ahora actualiza ya un 25% de rentabilidad de este año, ha tenido un menos 13%. Desde arriba a abajo. Las bolsas han tenido un 10 de arriba a abajo, los mixtos un 6, 5, 6, 7, incluso la renta fija queda un poco lejos, pero cuando ha habido las subidas de tipos de 30, 40, 50 puntos básicos, pues eso en ese momento duele bastante. Con lo cual, mensaje de siempre, tiende a rimar, la rentabilidad riesgo tiende a rimar en el largo plazo, pero con el peaje de la volatilidad y con el peaje de las caídas. De hoy adelante, ¿dónde estamos? Pues bien, en la parte conservadora, que es Fontesoro y Premier, ¿qué puede esperar uno? Fontesoro es deuda soberana, disculpen, 3-6 meses de duración, pues estaremos en 2,5 de rentabilidad bruta. La renta fija, con esa más duración, con esa prima por corporativo, aún siendo de buena calidad, hoy estamos en el 3,5 bruto, a esperar a 3 años. Y el punto interesante hoy para diversificar, yo pienso que viene por la parte de la inflación, que hemos dicho que igual eso de la inflación al 2 seguramente va a tardar bastante en llegar y es más al 3 los niveles objetivos. Pues con inflaciones de más del 2 y 3, históricamente renta fija y renta variable descorrelacionan más que cuando los tipos eran 0 o las inflaciones eran 0, con lo cual uno puede aprovecharse. En renta variable, ¿qué tenemos?
Seguimos teniendo el ROIC, la columna que pone ROIC, que es la rentabilidad sobre el capital de las compañías que hay dentro de las carteras. Estamos en rendimientos del 20, 30, hay distintos vehículos, con crecimientos, con lo cual compañías rentables y que crecen, uno no esperará comprarlas súper baratas, comprarlas a PERs de 8, de 10, de 12, me encantaría, pero no, estamos en múltiplos más bien 20, 20 y picos, bueno, interesante. No, ¿dónde estamos viendo valor? Pues pensamos que hay que aprovechar del tirón de la inteligencia artificial, no vale todo. Pensamos que hay que poner foco en la productividad. Más o menos las carteras globales y de renta variable tienen 20% de exposición a inteligencia artificial, lo que decimos nosotros, productividad. Pero también tenemos bancos, no están baratos como estaban después del COVID, pero son rentables y crecen. Tenemos emergentes y tenemos compañías de calidad que ante este boom, compañías de calidad se quedan detrás, nadie las ha comprado. Las Mastercard, Visas, que son compañías con niveles de caja libre del 4-5% y que crecen a doble dígito, pero el mercado ahora está enfocado en otras cosas o en que su negocio va a ser disruptido por la IA, que es otro de los temas que nos toca bastante en común. En conclusión y en síntesis, porque de tiempo no tengo ni idea de cómo voy bien. En conclusión y en síntesis, el escenario para final de año seguimos viendo crecimiento. Lo seguimos viendo. ¿Y dónde vamos a poner foco? CAPEX y CAPEX de la IA, que va a tener que ver con deuda y crédito privado y esa deuda en la sombra y esa ingeniería financiera de financiación circular. Y sobre todo el mercado laboral cualificado, desde el punto de vista que mientras el empleo esté fuerte, el consumo tira y en economías desarrolladas y de servicios el consumo explica gran parte del PIB. Realmente no por eludir responsabilidad, pero creo que la parte corporativa hoy está mucho más saludable y los riesgos vienen más seguramente por deuda pública, déficits fiscales, inflación y tipos de interés, guerras comerciales o guerras de verdad, no comerciales, militares, o eventos geopolíticos. Es un poco esta divergencia que vivimos estos últimos 2, 3, 4 años, donde la macro parece que va por un lado, pero luego la realidad, la micro y los activos y los beneficios van por el otro. Porque hace 2, 3 años o 4... podía haber un debate de si la inteligencia artificial iba a ser útil, iba a funcionar, la íbamos a utilizar, ¿no? Es normal y es legítimo. Yo creo que ese debate ya está superado. Igual el debate hoy es si el sistema económico pues, va a ser capaz de absorber la inteligencia artificial sin generar pues, inestabilidad financiera, ¿no? Sin los famosos momentos Minsky con el que empezó la charla. Estaremos atentos a ello. Muchas gracias. Bueno, a ver, pues llegamos a la parte final, que es lo que está... el último obstáculo entre dos cosas que gustan a la audiencia normalmente, que son las preguntas y los canapés. Entonces, voy a intentar ser breve, pero a mí lo que me tocará dar es un poco, después de la visión de macroeconomía y de geopolítica de BAS que ha dado y de mercados financieros que ha dado Dani, aquí tocará hacer un poco de aterrizaje, ¿no? Primero lo aterrizaremos al contexto español y luego a nuestras finanzas, a un poco ver cómo podemos gestionar este entorno en el que estamos. Y lo haremos intentando contestar 3 preguntas sobre cómo está la economía española en estos momentos. En cada caso intentaré dar 2 respuestas, una más coyuntural, cómo está la economía española hoy, y cómo lo vemos si lo miramos un poco más de lejos, una visión más estructural. Adelanto las 3 preguntas y un poco de spoilers. ¿Cómo impactará la guerra de Irán a la economía española? Un poco el anticipo que les haría es que nos impactará, pero menos que a otros países, ya veremos por qué. ¿Mantendrá España un crecimiento mayor que el de la zona euro? Sí, aunque el crecimiento español va a menos. Y la última pregunta es una pregunta que recibimos en muchos foros a los que asistimos, de ¿hay una burbuja inmobiliaria? Y nuestra respuesta hoy por hoy es que no. Lo que sí que hay
Es un mercado con un profundo desajuste entre oferta y demanda. Empezando a contestar estas preguntas, ¿qué impacto tendrá la guerra de Irán? Bueno, pues el conflicto en Irán, como ya hemos visto, ha provocado un fuerte aumento del precio del petróleo. Históricamente, aumentos sostenidos del precio del crudo lo que provocan es un aumento de la factura energética. Esto castiga los costes empresariales, castiga los presupuestos familiares y todo esto acaba lastrando el crecimiento. Hay una correlación negativa clara entre la factura energética y el crecimiento económico en España. Afortunadamente, y también vas ya adelantado un poco esta visión, la economía española consume hoy por hoy un 17% menos de crudo que el que consumía 20 años atrás. Y esto es una economía que ha aumentado en personas y que ha aumentado en PIB. Por lo tanto, nuestra visión para este shock es que la factura petrolífera no alcanzará el 4% del PIB, incluso si los precios del petróleo se mantuviesen a $100 por barril en lo que queda de año. Y recordemos que hoy están ya por debajo de 80, entonces en ese sentido podemos estar relativamente tranquilos. Otro canal de impacto es el turismo, y es que cuando aumentan los costes de transporte, pues el turismo se resiente, se puede ver castigado, y esto es especialmente cierto de los destinos más alejados, que son los que aportan mayor valor añadido por cada llegada turística que realizan. Eso puede ser un factor que puede lastrar un poco el turismo. En cambio, un factor de apoyo para el turismo puede venir de lo que se llama el turismo desviado, es decir, ante la inestabilidad en Oriente Medio, la gente busca un destino más estable geopolíticamente y esto puede favorecer un aumento de las llegadas. Adelantándome ya un poco como que la visión estructural será de energía en turismo, quizá el debate que tendríamos que tener es si hemos tocado techo en cantidad y hay que hacer una apuesta por calidad. Volviendo y dando un poco la respuesta estructural al impacto de lo de la guerra de Irán, yo creo que hay que hablar de las renovables. Y es que las renovables en las últimas décadas se han convertido en una ventaja competitiva crucial de la economía española. Esto nos ha permitido reducir uno de los talones de Aquiles históricos de la economía española, que era la dependencia energética exterior. En 2024, está el dato puesto en el gráfico de la izquierda, las renovables aportaron un 55% al mix de producción de generación eléctrica total, muy por encima del promedio de la UE, que está en el 43%. A esto le sumas una muy reducida interconectividad entre la península ibérica y el resto del continente, que impide que se igualen los precios energéticos porque los flujos no lo permiten, y esto crea esta isla energética y mantiene nuestros precios eléctricos y nuestros precios energéticos más bajos que en el resto del continente, especialmente en momentos de estrés como la guerra en Irán o en 2022 durante el conflicto en Ucrania. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí lo que hay que hacer es apostar por esta ventaja competitiva. Tiene que ser reforzada en los próximos años con apuestas en generación y lo que se identifica bastante por parte de analistas es, sobre todo, uno de los retos es la red eléctrica, que se requieren inversiones sustanciales en red eléctrica para seguir generando estas ventajas para los hogares y para las empresas. Vayamos a la segunda pregunta, que es un poco... He tirado para atrás. Sí. España ha crecido más que la zona euro en los últimos años. En varios foros internacionales se nos llamaba el alumno aventajado de la zona euro. También es cierto que nos hemos beneficiado de una fuerte entrada de población en los últimos años en la economía española. De hecho, en nuestro caso, más de la mitad del crecimiento del PIB que hemos tenido se explica simplemente porque somos más. Hay más población y, por lo tanto, el PIB aumenta y esto explica más de la mitad del crecimiento económico en España en los últimos años. En el gráfico de la derecha se observa claramente cómo este rédito demográfico, positivo en el caso español, negativo en el caso italiano, permite que en Italia, a pesar de haber crecido menos el PIB agregado, ha crecido más el PIB per cápita. Y no me gustaría que esto sonase como una crítica a la inmigración. Yo lo que preferiría estar hablando ahora es del modelo productivo, que es la respuesta estructural que me gustaría dar a esta pregunta. Y es que España también en los últimos años hay que reconocer que ha tenido importantes avances en el modelo productivo. Nos estamos alejando de nuestro modelo clásico, ese del ladrillo y el sol y playa, que era un poco cuando criticabas la economía española en una tertulia salía siempre.
y hay que reconocer pues, que ha habido avances. La productividad ha estado creciendo de forma sostenida, lo pueden ver en el gráfico de la izquierda. La inversión se está materializando en nuevos sectores, como el tecnológico, que también atrae volúmenes muy sustanciales de ocupación, y esto para mí es un ejemplo de una base productiva que se está mejorando y diversificando. Un ejemplo, por ejemplo, muy claro de ello, y que lo vemos muy claramente en el sector exterior, son los servicios no turísticos, que se consolidan como uno de los apoyos que tenemos en el sector exterior. ¿Qué son los servicios no turísticos? Los servicios no turísticos son esencialmente las exportaciones o los flujos o las ventas asociadas a sectores como la tecnología, los servicios financieros, las consultorías de ingeniería, etcétera, etcétera. Y estos servicios no turísticos están teniendo una aportación al PIB cada vez más positiva y en términos de sector exterior incluso compensan el déficit comercial en bienes, que es una característica estructural de la economía española. Siempre hemos tenido un déficit estructural en bienes y los servicios no turísticos ya suponen más del 2% del PIB en términos de saldo exterior positivo para la economía española. Y vayamos a la última pregunta con ello, que era... Dios mío, las mejoras de productividad no me afectan a mí claramente. Vamos a hablar un poco de la vivienda, que la vivienda llevamos 4 trimestres consecutivos encadenando crecimientos alrededor del 13% interanual. Los alquileres, si no he puesto el gráfico, pero si ajustásemos por tipología de la oferta y la calidad de la misma, también están creciendo a tasas de 2 dígitos. Lo he dicho antes, cuando lo avanzaba, este repunte se explica por una demanda dinámica, una oferta muy lenta en reaccionar. Y esto ha convertido a la vivienda, y hay que reconocerlo, en uno de los principales problemas identificados por los españoles. Este dato es del último CIS, el de enero del 26, pero podría poner cualquier encuesta que sale lo mismo prácticamente. Una aclaración, es importante, hay que reconocerlo. El acceso a la vivienda y el disponer de una vivienda son unas brechas económicas muy sustanciales que pueden generar diferencias económicas, diferencias sociales, diferencias generacionales. Y esto es un reto social y político seguramente. Y para un problema que es relativamente fácil, para un economista al menos, que nos lo miramos a veces así todo más simplificándolo. Las políticas que tendrían que funcionar son las de oferta. Trabajarnos una oferta pública, facilitar los permisos, facilitar la construcción, etcétera, etcétera. Mucho más que políticas de demanda, ayudas, subvenciones. Estas políticas lo único que conseguirán es seguir haciendo aumentar el precio. Entonces, eso no va a solucionarlo. Entonces, ¿hay que preocuparse o no hay que preocuparse? Y aquí un poco es a lo que yo quería llegar, que es que de momento yo creo que no hay que preocuparse. El mercado no está mostrando señales de irracionalidad. Las entidades financieras estamos haciendo una gestión prudente del crédito hipotecario, al contrario que en booms anteriores, incluso en un entorno de creciente competencia. En el gráfico de la izquierda pueden ver cuántas hipotecas se conceden por cada transacción inmobiliaria. Esta tasa ahora está por debajo del 100%. En el boom anterior era el 150, es decir, se daban 1,5 hipotecas por cada transacción, para dar una idea del volumen de crédito hipotecario que se estaba dando en esos momentos. Y además, como han avanzado tanto Bas como Dani, la situación de los hogares y de las empresas es hoy mucho más favorable. Es muy distinta a la de hace 20 años atrás. Los niveles de deuda están casi un 50% por debajo, tanto para empresas no financieras como para hogares, de los que teníamos 20 años atrás. En resumen, la vivienda es más un problema social que financiero y el principal riesgo es nerviosismo y unas políticas públicas mal dirigidas que puedan añadir distorsiones a un mercado muy complejo. Con todo ello, estamos en un entorno con inflaciones más elevadas, tipos de interés más elevados y unos mercados cuanto menos volátiles, ¿no? Y la pregunta es cómo nos afectará a todos nosotros. Oh, lo he hecho bien. Primer gráfico. El primer gráfico nos muestra qué pasa cuando hay inflación. Los periodos inflacionarios están asociados a una pérdida de poder adquisitivo de los hogares, es decir, los aumentos de precios nos restan poder adquisitivo. Es cierto que en estos mismos periodos los salarios suben, pero suben históricamente menos que la inflación y esto acaba erosionando el poder de compra de los hogares. Esto, como economista, lo que me dice es que el consumo seguramente tendrá algo menor dinamismo en adelante, en los próximos años.
En cambio, el aumento de tipos tendrá menor impacto que subidas anteriores. ¿Por qué? Los tipos más altos, ¿por qué hemos cerrado un canal de impacto? Voy a dar ya la respuesta. Los tipos más altos ahora afectan menos a la economía porque las hipotecas, el crédito hipotecario, ahora es predominantemente a tipo fijo. Las hipotecas a tipo fijo han pasado de ser testimoniales, 20 años atrás, a constituir prácticamente 2/3 del crédito total hipotecario. Y en ese sentido, pues es un impacto menos que habrá. ¿Y qué pasa con los mercados? Pues los mercados, se ha comentado, pero esta tabla para mí lo muestra bastante, está en nuestros informes a menudo, es que los mercados han cotizado negativamente su conflicto, cotizaron muy negativamente el conflicto en su fase inicial, la fase de escaramuzas, de ataques, de la fase militar, por llamarlo de alguna manera, y lo pueden ver en las primeras columnas, ¿no? Precios del petróleo disparados, mercados de renta variable en rojo y las rentabilidades de la deuda pública disparadas. Posteriormente, entre treguas más o menos sostenidas y de alguna manera, las columnas de la derecha, pues los mercados han tenido una evolución muy favorable. Algunas bolsas con aumentos del 25% durante el conflicto, ¿no? Entonces, hemos un poco respondido a las tres preguntas, a la inflación, a los tipos y a los mercados. Y la pregunta yo creo que nos tenemos que hacer ahora es, ¿y aquí qué hago yo, ¿no? Un poco, ¿qué podemos hacer? Yo lo primero que les recomendaría es retomar, y los que vinieron la última vez ya les sonará esto, lo primero es importante estar informado, hacer un seguimiento de todo esto. En las últimas perspectivas les contábamos de nuestro portal Focus, donde hacemos un repaso semanal, mensual y de los temas más relevantes para la actualidad económica, geopolítica y financiera, pero también, y ya voy acabando, yo creo que es importante en estos momentos acordarnos de Ulises, ¿no? Ulises acaba la guerra en Troya, emprende su viaje a casa. Es un viaje que dura 10 años, ¿no? Según el libro, que es más o menos el tiempo que parece que ha pasado desde que Trump ha vuelto a la presidencia, pero es algo menos. Y es un viaje en el que Ulises pues, parece se encuentra con multitud de retos y de peligros, ¿no? Las aguas están removidas, un poco como los mercados actuales, y en estas pasan cerca de la isla de las sirenas, ¿no? que le van a tentar. Y en este entorno, para mí, el canto de las sirenas es dejarse llevar, ¿no? Por el temor, por la incertidumbre, por una cierta impulsividad, si se me permite. Y en este entorno, Ulises lo que hace es adoptar una solución. Tiene una solución. Y la solución es su compromiso, ¿no? Y el compromiso en este caso se concreta en estas cuerdas que le atan al mástil y que le permiten a Ulises reconocer que estas tentaciones existen, estas tentaciones las escucha, pero Ulises se mantiene firme en su viaje, consciente de que hay un objetivo final, consciente de la importancia de no dejarse llevar, como decía, por los temores o por las tentaciones. Historia muy bonita, siglo VII a.C., pero vayamos un momento al siglo XXI. ¿Cómo traducimos todo esto? Para mí, yo creo que lo que hay que decir es que en términos de este siglo, lo importante es una gestión de las finanzas basada en una visión prudente y a largo plazo, el compromiso un poco. Y este es precisamente nuestro compromiso con el concepto de salud financiera de nuestros socios y de nuestras socias, que es un poco lo que nos guía en la gestión de la confianza que nos depositáis. Y eso es todo lo que os quería contar hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Bas, muchas gracias Dani, muchas gracias Pep. Ahora vamos bien de tiempo, abriríamos un turno de preguntas para aquellas cuestiones que hayan podido quedar pendientes o alguna inquietud que haya quedado sin cubrir. Quien quiera realizar la pregunta, que levante la mano, le acercaremos un micrófono para que lo pueda oír la sala y dirigiremos la pregunta a la persona indicada. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Blasco y quería hacer una pregunta encaminada fundamentalmente al señor Franzen, que ya sé que no es un gurú ni pretende serlo, pero me ha llamado enormemente la atención el hecho de que, a pesar de la que, hablando en plata y rápidamente, la que se ha liado en el Golfo Pérsico, que sin embargo las bolsas, y no únicamente las españolas, han mantenido, pues han variado muy poquito. ¿A qué puede deberse eso?
Sí, buena pregunta. Sí que es verdad que, como hemos visto en las últimas diapositivas de la presentación de Pep, la reacción inicial de las bolsas al inicio de la guerra en Irán y sobre todo cuando Irán amplió la guerra al Oriente Medio en general, atacando a los países del Golfo, la reacción de las bolsas sí que fue negativa o muy negativa. Hablo de memoria, pero una corrección superior al 10-15% vimos. Lo que pasa enseguida, desde creo que principios de abril más o menos, tanto Trump como Irán mostraron indicios de no querer escalar el conflicto más allá, de evitar el conflicto, el escenario más negativo. Empezaron a hablar de nos vamos a sentar, vamos a luchar un acuerdo, tardó 2 meses porque es muy difícil, y esto enseguida los mercados financieros descontaron, ostras, igual se convierte en un conflicto con impacto energético y un conflicto regional, con todo el respeto por esto, y los mercados empezaron a recuperar. Publicaron los beneficios que Dani nos ha explicado y los mercados consiguieron recuperar. Los mercados se asustaron muchísimo cuando empezaron a hablar de ampliación de la zona, estrecho de Hormuz, bombas nucleares, esas palabras asustan. Pero cuando quedó claro que este escenario no existía, empezaron a recuperar. Los mercados anticipan con mucha fuerza siempre. Sí. Y Trump ha anticipado el fin del conflicto 38 veces. Será la 39 la que haga realidad el fin del conflicto si finalmente se firma este viernes, ¿no? O sea que la verdad es que bueno, se ha gestionado con la retórica y con las declaraciones pues la desescalada hasta que este viernes, pues si finalmente conseguimos que se firme el acuerdo, pues que sea una realidad. Buenas tardes, ¿me oís bien? En una de las exposiciones, creo que has sido tú, has indicado que la liquidez ahora en mayo del 26 ha bajado mucho. De hecho, en el gráfico se veía que estaba en uno de los niveles más bajos, mayo-junio, ¿vale? Considerando que a pesar de eso, SpaceX parece ser que está haciendo un éxito en el lanzamiento, se está asumiendo muy bien la entrada en el mercado, que la bolsa española está en un máximo que ha batido hoy, el Nasdaq también, y dentro de que hay unas perspectivas para el año, lo que queda de año positivas, pero pinta que en algún momento dado tiene que haber alguna cierta corrección. ¿Veis algo de eso vosotros en el camino en estos 6 meses? Tengo que decir que son esas preguntas que yo nunca sé responder porque no deja de ser adivinar y pronosticar cosas que no están en nuestras manos. Yo siempre voy a la historia y la historia me dice que cada año ves un menos 10, cada año. Cada 1, 2, 3, no quiere decir que sea este ritmo, pero de promedio cada 1 o 2 años ves un menos 20, cada 3, 5 años ves un menos 30 agregado, y eso hay que esperarlo, De aquí a final de año, no lo sé, no tengo ni idea. En cuanto a la liquidez, efectivamente los gestores, como decía Bas, y ligando con la última respuesta, anticipan, y los mercados lo que hacen es descuentan expectativas, no realidad hoy, sino descuentan las expectativas, y ciertamente ya estaban descontando de hace un tiempo de que no iba a estar cerrado y que todo iba a ir a la normalidad, pero no lo sé. Para mí es especular. Perdón por la respuesta, pero yo hablo por mí mismo, el especular, el intentar si hoy subirá o bajará, el trabajo del equipo que hay detrás es más analizar compañías fundamentales, modelos de negocio y valoraciones que no intentar, aunque es tentador, intentar el adivinar si puedo salir un poco antes de que baje para comprar más baratos. La historia nos dice que no sé si hay alguien capaz de hacerlo de manera sistemática y bien. Gracias. Si puedo añadir, más que porque ayer estuvimos de viaje ya con Dani y hay tiempo para hablar, ¿no? Comentábamos esto un poco en línea. Hace 2 semanas, en 3 días hubo una corrección del 10% del Nasdaq, que no nos hemos dado cuenta, un jueves, viernes y el lunes, y empezó a recuperar. Las bolsas, ¿no? Eurostoxx y S&P un poco menos, pero esto a lo mejor ya es una corrección, ¿no? O sea, continuamente hay, pero bueno, por lo más alineado con lo que dicen, pero hay mini correcciones y enseguida el mercado es tan fuerte que los compra, ¿no? Pero sí, hay continuamente. Sí, había la frase esa de Peter Lynch, ¿no? de
más dinero se pierde anticipando y esperando correcciones que en las propias correcciones. En los últimos años, quien haya estado esperando menos 20 y menos 30 para invertir, el día que lo coge, aunque lo coge, se ha perdido una muy buena rentabilidad. Es complicado. El market timing, yo con los años que llevo, no he visto a nadie que sea capaz de manera consistente, que es la clave, el adivinarlo. En primer lugar, os felicito porque realmente me ha parecido muy interesante y me siento como si tuviera examen mañana y me han pasado las preguntas el día de antes, ¿no? Pero tengo una pregunta porque me gustaría hablar del principal problema de España, del CIS, que ha sacado Josep. Entonces ahora me siento totalmente como vas, me siento con el semáforo y estoy en amarillo. No sé si pasar, acelerar y pasar o frenar. Ha sacado una slide que es con los crecimientos interanuales a 2 dígitos y me ha parecido intuir que veis que no hay burbuja. La pregunta es muy sencilla. Lo que os pido es ¿qué tasas le ponemos al 26, 27, 28, lo que no has puesto? Esa es la primera pregunta, que tiene una segunda parte, porque mi salario crece y mi rentabilidad al 3. Entonces, en función de lo que me digas, voy a ir mañana a ver a Alicia a la oficina y a comprar una vivienda, depende de lo que me digas, y quiero saber si me vais a dar el crédito también. O sea, si vais a dar crédito para esto. Yo contesto la fácil, que es la primera. Y no es fácil. A ver, la vivienda, ¿qué números le ponemos en adelante? Le ponemos moderación. Le ponemos moderación porque la inversión en vivienda está aumentando. Como proporción del PIB, la inversión que se está haciendo en vivienda está aumentando. Es verdad que está muy reducida y está aumentando muy fuerte, pero desde niveles muy bajos. No está a los niveles necesarios. La oferta de vivienda la vemos... Hay un déficit. O sea, hay un déficit de viviendas. En los últimos años hemos crecido mucho en población, muy poco en oferta, y hay que reabsorber eso para ir a precios más normales. Y esto no va a pasar este año, claramente, pero sí que puede pasar en los próximos años de la mano de una demanda que se modera, más que nada porque ya tenemos evidencia de que la población está creciendo menos, y eso contribuirá a la moderación. Y se están tomando medidas de política, y ahí yo decía incertidumbre, y la incertidumbre va a estar ahí, independientemente del color. Ahí no voy a entrar en política porque es una mala idea, pero sí que se está generando un marco en el que hay más incertidumbre para invertir en el sector, yo creo. Voy a decir eso solo. Y en ese sentido seguramente vamos a tener menos inversión financiera, que también ha sido uno de los factores que ha impulsado la demanda. Por lo tanto, demanda a la baja, oferta al alza, son precios moderándose en su dinamismo, al menos a corto plazo. Para los próximos años vamos a poner aumentos de precio aún por encima de la inflación, pero por debajo de los actuales. No sé si eso les sirve. Sí, con respecto yo creo que al mercado de la vivienda, creo que también las medidas son odiosas. Es muy diferente el precio medio de la vivienda de hoy que el que teníamos en 2007, en 2008, ¿no? Está mucho más concentrado. El mercado hipotecario y esas operaciones que veíamos, ¿no? Que pues, nos explicaba Pep también, ¿no? Que se dan menos hipotecas en relación a las transacciones, se está financiando la compra de las viviendas, ¿no? Por tanto, bueno, tenemos un mercado mucho más sano, más enfocado al mercado residencial y al uso que realmente tiene que tener la vivienda, y por tanto, pues bueno, intentar conseguir rentabilidades extraordinarias o riesgo de una corrección en ese mercado, pues hoy es más difícil que lo era en tiempos anteriores, con lo cual, bueno, un mercado mucho más sano pero bueno, también moderando, como decía Pep, habiendo recorrido ya ese camino al alza. Tenemos ahí un pequeño problemita con la parte de la financiación de la transición energética
porque por un lado vamos a precios cero de la energía, con lo cual los modelos financieros no terminan de salir porque además los proyectos son cada vez más caros. Por otro lado tenemos que si esa parte no está resuelta y el problema de la red, todo el crecimiento que tiene que ver con inversión industrial, con inversión en centros de datos e incluso el propio problema de la vivienda, tiene ahí un cuello de botella que no está bien solucionado. ¿Cómo ves el impacto de todo esto en el crecimiento económico de nuestro país? Vale, yo estoy de acuerdo. O sea, la volatilidad lo de los renovables es una ventaja competitiva a nivel macro. A nivel micro hay que gestionar esta volatilidad de precios que dificulta mucho los modelos financieros en un contexto de los tipos no están tan bajos como en 2022 y esto lo dificulta. Inflación de costes no está registrando el sector, al menos es lo que yo tengo entendido de los datos que vamos viendo. Y tenía algo más que decir que se me ha ido. Sí, creo que estamos muy de acuerdo en que el principal problema seguramente para modelos financieros es la disponibilidad de conexión a la red eléctrica. O sea, yo creo que ahora mismo es una variable dicotómica de si te dan la conexión o no, o si puedes disponer de ella en algún mercado. Y en ese sentido, por eso priorizábamos la inversión en red eléctrica, al menos a nivel macro, como una de las principales necesidades. ¿Puede esto impulsar el crecimiento? Hay evidencia ya de proyectos de inversión que están viniendo a España en busca de energía. Los centros de datos en Aragón, en Zaragoza, etcétera, etcétera, mencionan explícitamente la disponibilidad de energía en el país como una cosa. Por lo tanto, yo creo que el impulso será positivo, aunque a nivel micro es verdad que el modelo financiero puede costar de sostener. Bien, pues hemos llegado a la hora prevista de finalización de la jornada y en principio también de las preguntas. Si os parece, procedemos a cerrar el acto. Hola. Bien, ahora sí que estamos ya solo ante el último obstáculo, Pep. Lo tuyo era demasiado anticipatorio antes del cóctel. Bueno, gracias por vuestras preguntas. Aprovecho también para agradecer a los ponentes por sus intervenciones, como ya he dicho antes. La verdad es que ha sido una sesión muy interesante, Es decir, Bas nos ha hablado de ese contexto macroeconómico y geopolítico. Dani de los mercados financieros, de la IA. Estaba estuve en una conferencia del profesor Rubini, aquel que anticipó la crisis financiera de 2008, y le preguntaron, Oiga, si la inteligencia artificial consigue y acaba con todo el trabajo del mundo, y el hombre dijo pues es un escenario mucho más fácil de gestionar que si no lo consigue, porque le pondremos impuestos a las máquinas y nos dedicaremos todos a vivir mucho mejor. Y bueno, sí, hasta que no llegue, que también parece claro que no va a llegar pronto, nos va a tocar seguir trabajando, y por tanto tener ese conocimiento y estas herramientas que hoy de una forma muy concreta nos han compartido Bas, Dani y Pep. Hemos visto que no estamos ante un escenario sin dirección, al contrario, hay elementos de solidez en la economía, capacidad de resistencia en los mercados y sobre todo grandes transformaciones que abren nuevas oportunidades si sabremos interpretarlas con perspectiva. Y en este sentido creo que es importante quedarnos con una idea: la información por sí sola no es suficiente. El valor real está en entenderla, contextualizarla y transformarla en decisiones que nos ayuden a avanzar con más seguridad. Y por eso, encuentros como el de hoy tienen tanto sentido para nosotros. No solo como un espacio para escuchar, sino como un espacio para pensar, para compartir criterio y para entender un entorno que a menudo cambia muy rápidamente. Desde Caja Ingenieros este es nuestro compromiso: acompañaros no solo desde el ámbito financiero, sino también desde el conocimiento y el análisis, y que podáis afrontar el futuro con más serenidad y confianza. Ahora sí, os invitamos a continuar la conversación de una forma más distendida durante el refrigerio, cóctel que hemos preparado para todos vosotros. En nombre de Caja Ingenieros, os damos las gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Que disfrutéis el resto de la jornada. Muchas gracias.